En Maratón Radio, Deportivamente. Hablamos de psicología deportiva con Vicky Cervera. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas. Muy bien, ¿qué tal, Rafa? Perfectamente. Hoy vas a hablar del maratón, de la moda del maratón, de los peligros. Cuéntame. Sí, voy a hablar un poquito de la fiebre que tenemos todos con el maratón, con esa distancia que parece que ahora sea como muy asequible cuando realmente no lo es. Sí, no lo es, ni mucho menos. Muchas veces hemos hablado de perderle el miedo a la distancia, o mejor dicho, perderle el respeto. Yo creo que miedo tampoco hay que tenerle, pero sí respeto. ¿Y te parece que esto es peligroso, no? Esto al final que puede hacer que quien no está preparado del todo, pues afronte un reto que no puede con él, ¿no? Aquello de morder más de lo que pueda tragar. Exactamente, yo creo que es importante, como siempre decimos, tener objetivos que sean realistas, alcanzables y que supongan un reto. Pero el reto nunca debe superar nuestras habilidades. Y el maratón muchas veces, últimamente lo estoy viendo en muchas personas, no es ninguna broma. Es una distancia para personas muy disciplinadas y que llevan corriendo mucho tiempo. Y a veces se proponen este objetivo demasiado rápido, desde mi punto de vista. Y lo cierto es que entre las opiniones que tengo a mi alrededor, de mis compañeros entrenadores, nutricionistas y demás, incluso el fisio también, claro, pasa mucha gente por él también porque se ha lesionado en la preparación del maratón. Hemos estado comentando y así como en tertulia, lo puse el tema encima de la mesa y cada uno desde su punto de vista estábamos de acuerdo en eso, en que es una distancia a la que se le ha perdido muchísimo el respeto y que mucha gente lo corre como para contarlo, más que, ¿sabes? Es como, es un maratón, es como algo heroico. Se ha mitificado quizá y por eso pues hay quien se deja llevar, ¿no? Por ese mito. Claro, si lo corre solo porque lo vean los demás, entonces al final por cruzar cosas, entonces ya entiendo esta gente que no completa la carrera, por ejemplo, y que recorta o que coge el autobús y ese tipo de cosas. Vamos, los tramposos. Sí, lo de los tramposos lo tocamos otro día, pero esto me parece incluso más importante que eso, ¿no? Porque al final esta gente está evitando algo que es pues el llegar a la extenuación, ¿no? Porque al final esta distancia supone un esfuerzo desmedido para el cuerpo. Es una distancia muy, muy, muy exigente, la preparación de la cual también lo es. Y aunque hoy en día corremos con muchísima naturalidad, es decir, tú sales a las 7 de la mañana a la calle y hay gente corriendo, sales a las 10 y también. Como si fuéramos a comprar el pan. O sea, salimos a correr con muchísima naturalidad y me parece fenomenal. Lo que pasa es que como que cada vez queremos más, ¿no? La ambición es como que está genial, pero hay que tener clara cuál es el riesgo y cuál es la capacidad a la cual hay que llegar para enfrentar un maratón con toda la preparación. Es decir, y mentalmente, que es mi terreno al final, he visto a muchísima gente desmoronarse, romperse a un mes de la fecha, romperse a nivel mental y a nivel físico, las dos cosas. Romperse en medio de la carrera, no poder terminarlo, deshidratarse, es muy peligroso. Enfrentarse a una distancia de esa envergadura sin tener una trayectoria deportiva realmente amplia. O sea, realmente hay que correr muchísimos años para estar al nivel. No te digo que no se pueda hacer antes, todo se puede hacer antes, pero un corredor amateur tiene que estar muy, muy capacitado para poder enfrentar esa distancia sin ponerse en peligro realmente. ¿Crees que hay quien está más predispuesto a seguir este tipo de modas que otro? ¿Hay un carácter que nos lleva más a seguir modas que otros? A ver, es que ¿sabes qué pasa? Que dentro es una buena pregunta, dentro de los diferentes perfiles que veo, he visto perfiles muy distintos que se enfrentan a esta distancia. Porque, por ejemplo, aquel que dice que va para disfrutar, que corre para disfrutar y que no mira ritmos, que es real, porque es alguien a quien he tratado mucho tiempo, y sí, es verdad que no mira ritmos, que él va para disfrutar, que
si sonríe en meta, ese es su éxito, por así decirlo, y ha hecho 2 maratones y se enfrenta a su tercer maratón. Quiero decir, aunque el disfrute sea lo que prima en su deporte, quiere las largas distancias, las quiere, y las hace a una velocidad muy lenta, pero quiere completar esas distancias, quiere cruzar esas metas y tiene de alguna manera el gusanillo ya del maratón, porque podríamos decir, bueno, pues el perfil que más es propenso al maratón sería aquel más competitivo, más ambicioso, el picado, ¿no? El que se pica, el que vas por el río y si le adelantas te adelanta, y si le adelantas te vuelve a adelantar, que es un perfil muy bueno que hace que mejore, o sea, mejora muchísimo con esa actitud, pero claro, es también propenso a enfrentarse a ese tipo de retos muchas veces de una manera, pues eso, como muy prematura, diría yo. Así que eso, que no sé si contestar a tu pregunta, pero que hay mucha clase de perfil que por un motivo o por otro la moda del maratón está calando muchísimo en la cabecita de nuestros deportistas. Bueno, eso yo creo que eso puede ser bueno si finalmente somos capaces de hacerlo con cabeza, ¿no? De controlarnos, pues decir, bien, yo quiero correr un maratón, sí, me ha atrapado esa moda, pero no lo voy a correr mañana, primero voy a prepararme. Claro, yo lo contemplo como un objetivo de vida, ¿no? Como lo tengo en mente, lo tengo en cuenta para que cuando yo me considere preparado, hacerlo. Porque, a ver, también influye muchísimo que vemos que los élites están al alcance ahora de todos. Todos podemos ver lo que hacen los deportistas más famosos y más cotizados por redes sociales. Entonces, hacen muchísima mella. Ellos hacen muchísima mella en nosotros y nosotros queremos parecernos en gran medida a lo que ellos hagan, lo que ellos digan. Entonces, es cierto que tenemos que marcarnos objetivos ambiciosos, que nos hagan ilusión, que muevan nuestro motor interno, esa motivación, pero hacerlo de una forma muy controlada. Entre las personas con las que hablé sobre esto, los entrenadores, había 2 de ellos que sí se querían enfrentar a una larga distancia de este calibre. Uno quería hacer Ironman y el otro maratón. Entonces, claro, ellos lo tienen como un objetivo de vida, no como dentro de 4 meses hago un maratón, porque la mayoría de personas lo hacen en ese periodo de tiempo, además. En 6 meses o en 4 meses quiero correr un maratón, porque llevo no sé cuánto tiempo corriendo carreras populares. Pues eso sería el error, desde mi punto de vista. Ese sería el error. ¿Y a qué peligros mentales se enfrenta a alguien que finalmente decida correr un maratón y no esté del todo preparado? Porque físicamente ya entendemos que es fácil lesionarse, que es fácil pues no llevar la preparación adecuada y acelerarla demasiado y que ni siquiera llegues al día de la carrera, o que en la carrera sufras muchísimo, bueno, pues hasta puntos de todo tipo. Pero mentalmente, ¿cuáles son los peligros a los que se enfrenta alguien que no está preparado y decide afrontar una larga distancia? Mentalmente te enfrentas a unas emociones muy intensas, porque, como hemos dicho antes, la preparación requiere de una seriedad y una disciplina, férreas. Si no tienes esa seriedad y esa disciplina adquiridas, va a ser muy, muy, muy complicado que tú puedas preparar un maratón, porque son tiradas muy largas, son aburridas. Aguantar tu cabeza durante tanto tiempo y tantos kilómetros es muy, muy complicado. Que no te pueda la pereza a la hora de ponerte a entrenar, porque sabes que te queda, pues tienes una tirada de 30 kilómetros, tienes una tirada de 25 kilómetros. Claro, no estamos hablando de 1 hora de entrenamiento, estamos hablando de un entrenamiento muy tedioso, muy largo, muy monótono, entonces, y duro físicamente, es muy, muy duro. De respetar los descansos de una forma exhaustiva. O sea, si te han dicho que tienes que no moverte durante 2 días, no puedes moverte durante 2 días. Tienes que renunciar a hacer otros deportes porque tu cuerpo necesita integrar o interiorizar esos entrenamientos tan largos. Entonces,
es muy, muy duro a nivel mental. Luego te enfrentas a frustración, a un grado de frustración muy grande, a un grado de quizá esfuerzo mental, concentración, capacidad de reponerte, ¿no? De aguantar el dolor, porque también una distancia tan larga asumes que vas a sufrir y que vas a sufrir dolores, vas a sufrir seguramente calambres, tirones, no sé, fatiga, una fatiga muy profunda. Parece que esté como tirando por el suelo, ¿no? La ilusión que es hacer un maratón, y nada que ver. Lo único es prevenir a todo el mundo que cuando quiera enfrentar una distancia tan larga, que tenga en cuenta realmente cuál es su historia, ¿no? Y qué razones le llevan a querer un maratón y quererlo ya. Quizá no es no quererlo, sino cuándo, ¿no? La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo es el mejor momento para mí? Esa sería un poco la pregunta. Ajá. La pregunta a la que hay que enfrentarse, sobre todo, ¿cuándo es el mejor momento para mí? Y seguramente poniendo el acento en esta última parte, ¿no? En para mí y no para los demás, y no para las fotos, y no para mi vecino, o para enseñárselo a mi cuñado que él también corrió un maratón y yo no voy a ser menos, ¿no? El cuñadismo español, ¿verdad? Es un poco así. Sí, es así. Lo que pasa es que a nivel físico, que estábamos hablando antes, que sabemos que hay serios peligros, he estado también investigando e informándome y tal, y es verdad que existen como dos grupos, o sea, se divide como en dos grupos de edad, los mayores de 35 y los menores de 35. Entonces, dicen que es bastante probable que si tienes menos de 35 años y tenías una cardiopatía camuflada, porque no habías llegado a un límite tan grande de esfuerzo, se manifiesta cuando estás preparando el maratón, cuando tienes menos de 35 años. Y si tienes más de 35 años, empiezan a asumir un riesgo mayor de sufrir una enfermedad coronaria. Es decir, estaríamos hablando que pasamos de hablar de cardiopatía cuando realmente el deporte es beneficioso para nosotros. O sea, estamos cruzando como una línea. Estamos cruzando la línea de el deporte regular me beneficia muchísimo a muchísimos niveles, y con la distancia maratón cruzamos a esa otra franja en la que de repente estamos en peligro, entre comillas, de desatar una enfermedad que teníamos como camuflada, dormida, que no estaba presente, o aumentar el riesgo de padecerla. Es decir, claro, es tan grave como eso. O sea, porque a lo mejor yo digo, pues enfrentas a frustración, a entrenamientos duros, a tal, y hay alguien que me escuche y dice, bueno, yo soy capaz, y no lo dudo, en absoluto. Pero es eso, es tener en cuenta como todo el compendio de elementos que van a ir con tu objetivo. O sea, tú tienes que tener en cuenta siempre todo aquello que tienes que sacrificar, hacer y pensar cuando estás preparándote un objetivo, porque no es ese día, no es cruzar esa meta, es todo el año que vas a estar con una alimentación controlada, con unos entrenamientos, invirtiendo mucho dinero en material, porque el material es muy importante cuando se trata de una distancia tan larga. Es decir, tus zapatillas son tus neumáticos, por así decirlo. Entonces, tienes que invertir mucho dinero en ellos, mucho dinero, o que sean por lo menos de una calidad, de una buena calidad. Ya no estamos hablando de una carrera de 5 kilómetros. Estamos hablando de que tus articulaciones van a sufrir muchísimo más si no inviertes el dinero que tienes que invertir. Así que hoy estoy un poco menos optimista Sí. Bueno, hay que afrontar los retos, yo creo que con optimismo, pero sabiendo que esos retos necesitan pues de una maduración, de un trabajo y de un tiempo, y eso, como decías, pues uno se puede plantear el objetivo de, oye, a mí también me gustaría correr alguna vez un maratón, pero eso no tiene que suceder dentro de 6 meses, eso tiene que suceder pues cuando sea el mejor momento para ti, para tu cuerpo, para tu preparación, para, en definitiva, hacer el
lo mejor para ti y no para otros. Pues no sé si te queda algo más por añadir, Vicky. Bueno, yo diría que todo aquel que quiera hacer un maratón, que por supuesto no lo borre de su cabeza, no animo a nadie a que borre esa distancia de sus objetivos, pero que lo haga siempre respetando su distancia, o sea, respetando la distancia, respetando su cuerpo, entrenando de una manera inteligente y haciéndose una revisión médica regular, en el que se midan niveles de cortisol, por ejemplo, que es la hormona del estrés, que aumenta muchísimo cuando se preparan el maratón. Hay ciertas hormonas en las glándulas que se segregan desde las glándulas suprarrenales, que hacen que nuestro cuerpo esté como en el límite del esfuerzo, como una demanda muy elevada a nivel físico hace que esas hormonas suban de nivel y eso nos pone en peligro. Entonces, yo animaría a la gente que se está preparando o que quiere hacerlo, aparte de que se rodeen de los mejores profesionales, nunca se preparen un maratón de manera particular si no tienen conocimientos acerca de ello, que se revisen periódicamente y que pidan concretamente el cortisol. Y hay alguna otra hormona más que se genera, que ahora mismo no sabría decirte cuál, alrededor de la preparación y del esfuerzo excesivo para el cuerpo. Uh-huh. Y sobre todo, acudir a un psicólogo, esto sí, para que le ayude con la preparación para el maratón, porque es bastante dura a nivel mental. Uh-huh. Perfecto, pues a tener en cuenta, claro que sí. Vicky Cervera, muchísimas gracias. A ti, Rafa. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @maratonradio y en facebook.com/maratonradio.